Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Aníbal, Blanca, Gaby, Johnny, sean bienvenidos. Vamos a seguir hablando acerca de la base de la autoridad delegada. La base de la autoridad de Yahweh es la resurrección. El propósito de Bamidbar 17 es mostrarnos cómo juzga Elohim la rebelión de Israel. En el capítulo 16 de Bamidbar surgió una rebelión como nunca antes, sí, de la cual ya hablamos, pero en el capítulo 17 se relata la forma en la que se le puso fin. También nos muestra cómo apartarnos de la rebelión y de la muerte. ¿Qué hizo Elohim? Él vindicó a cada uno de los que él había escogido como su autoridad delegada. También mostró a los israelitas la base sobre la cual él escoge a sus autoridades delegadas y la razón por la cual lo hace. Tal base es indispensable en cada una de las autoridades delegadas por Elohim y la ausencia de la misma incapacita a alguien como autoridad delegada, evidentemente. Yahweh habló a Moshe y le dijo: háblale al pueblo israelita y toma de ellos entre los capitanes de sus casas ancestrales, una vara por cada capitán de casa ancestral, 12 varas en total. Escribe el nombre de cada hombre en su vara, porque hay una vara por cada cabeza de casa ancestral. También escribe el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Deposítelas en la carpa de reunión delante de la alianza donde yo me reúno contigo. La vara del hombre que yo escoja reverdecerá, y yo me desharé de las incesantes murmuraciones de los israelitas contra ustedes. Moshe les habló así a los israelitas. Los capitanes le dieron una vara por cada capitán de casa ancestral, 12 varas en total. Entre esas varas estaba la de Aarón. Una vara es un pedazo de madera, ¿no es cierto? Es una rama a la que se le arrancaron las hojas, se le cortó la raíz, o sea, fue arrancada del árbol. Estuvo viva, pero ahora está muerta. Antes recibía la savia del árbol, florecía, daba fruto, daba flores, pero ahora está muerta. Las 12 varas carecían de hojas y de raíz, estaban secas y muertas. La vara que floreciera sería la que Elohim había escogido. Vemos con esto que la resurrección es la base de la elección que Elohim hace y también es la base de la autoridad. El capítulo 16 habla de la rebelión del hombre contra la autoridad delegada por Elohim y de la manera en la que el hombre se opone a esa autoridad. El capítulo 17 muestra que Elohim respalda su autoridad delegada y que la base sobre la cual Elohim vindica su autoridad es la resurrección. Por medio de esta, Elohim detuvo la murmuración del hombre. Es obvio que el hombre no tiene derecho a cuestionar a Elohim, pero él fue condescendiente y le dijo cuál era la razón y la base del por qué él estaba eligiendo a su autoridad delegada. Esa base es la resurrección. Eso silenció a los israelitas. Tanto Aarón como los israelitas eran descendientes de Adán y eran carnales, ¿no es cierto? Como nosotros mismos lo somos. Debido a su naturaleza y a su carácter natural, tanto el uno como los otros eran hijos de ira. Por lo cual no había diferencia entre ellos. Las 12 varas eran iguales, ninguna de ellas tenía hojas, ni raíz, ni vida, ni nada, todas estaban muertas y secas. Esto nos muestra que la base no puede ser nuestra vida natural. Lo que nos da la autoridad es la vida de resurrección que recibimos de Elohim. La autoridad no está relacionada con el hombre, sino con la resurrección que se manifiesta por medio de éste. Aarón no era diferente de las demás personas, excepto que Elohim lo había escogido y le había dado vida de resurrección. Yahweh hizo este milagro justamente para mostrar esto a través de la situación. Vemos, por lo tanto, que la base de la autoridad es la resurrección. La base de la autoridad no está en el viejo hombre, sino en el nuevo hombre. El florecimiento de la vara es una experiencia que nos hace humildes. Las 12 varas estuvieron toda la noche frente al arca. Elohim permitió que la vara de Aarón floreciera, echara botones y diera almendras maduras. Un milagro total, ¿no es cierto? Era una vara muerta, pero Elohim infundió en ella el poder de la vida. Moshe sacó todas las varas que habían sido puestas delante del arca y las trajo a los israelitas. ¿Qué significaba el hecho de que la vara de Aarón reverdeciera? En primer lugar, hace que su dueño se humille.
En segundo lugar, silencia a los dueños de las demás varas. Si tomamos una vara seca y muerta como la de Aarón, la cual sabemos que jamás debe florecer y para nuestra sorpresa encontramos que ha reverdecido, florecido y dado fruto en una sola noche, además, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿No es cierto? Confesaríamos a Elohim con lágrimas, pediríamos perdón y nos doblaríamos delante de él, ¿no es cierto? Aseguraríamos que él hizo esto y que aquello está muy por encima de nosotros. Y nos abominaríamos en polvo y ceniza como yo no, lo hizo, ¿no es cierto? Esta sería su gloria y no la nuestra. Espontáneamente nos humillaremos delante de Elohim. Y esto es lo que Shaul quiso decir cuando dijo, pero tenemos este tesoro en vasos de gloria para que la excelencia, el poder sea de Elohim y no de nosotros. Solo los necios se enorgullecen. Una persona que ha recibido gracia de parte de Elohim caerá postrado delante de él, diciendo, Elohim hizo esto, no tengo nada de qué gloriarme porque todo depende de la misericordia de Yahweh y no del deseo ni del afán del hombre. No hay nada que no hayamos recibido, todo lo que tenemos lo debemos a la elección de Elohim. Aquí vemos entonces que la base de la autoridad no depende del hombre ni tiene que ver con él. Cuando Aarón sirvió al Adón nuevamente con su autoridad, él pudo decirle, mi vara estaba tan muerta como las otras, sin embargo yo puedo servir, pero ellos no. Yo tengo la autoridad espiritual y ellos no. Mi vara estaba tan seca como la de los demás, ninguna de nuestras varas se puede tomar en cuenta. Lo único que cuenta es la misericordia de Elohim. Fue Elohim quien me escogió, toda la gloria es suya. De aquel día en adelante, Aarón ya no sirvió valiéndose de su propia vara, sino de la vara que había reverdecido. A partir de ese momento fue verdaderamente un sacerdote. La señal del ministerio entonces es la resurrección. La vara significa la posición humana, ¿sí? Mientras que el florecimiento manifiesta la vida de resurrección. En cuanto a la posición, los 12 líderes de las 12 tribus estaban en el liderazgo. Aarón era el representante de la tribu de Leví, la cual no era diferente de las demás, salvo por el hecho de que Yahweh los había separado para sí mismo cuando el caso del becerro de oro. Fue una actitud que tuvieron en un momento y eso les fue contado por justicia. ¿Sí? Aún así, humanamente no era diferente a los demás. ¿Sí? En ningún otro aspecto. Aarón no podía servir a Elohim basado en su posición, porque su posición era igual, exacta a la de todos. ¿Sí? Todos eran pecadores, todos estaban muertos. De hecho, esa fue la razón por la cual las otras tribus se opusieron a su liderazgo. Pero ¿qué hizo Elohim? Él ordenó que se pusieran las 12 varas delante del arca en el tabernáculo toda una noche. La vara de aquel a quien Elohim escogiera reverdecería. Y esto es la resurrección. La resurrección es la única señal que Elohim reconoce. Él solo reconoce como siervos suyos a aquellos que han pasado por la resurrección. Y recuerden, para poder pasar por la resurrección, primero debemos morir. No hay nadie que pueda recibir la resurrección sin haber primero muerto. Y eso se refiere justamente que ese negarnos a nosotros mismos, cargar el madero y poner a muerte día a día a ese viejo hombre. El hombre no puede basar su servicio en su propia posición porque no le sirve. Después de que Elohim permitió que la vara de Aarón reverdeciera, las tribus lo vieron, no tuvieron más nada que decir, no dijeron más ni mu. ¿Sí? La autoridad no es algo por lo cual uno pueda pelear, ya que es establecida por Elohim. No tiene nada que ver con nuestra posición como líderes. La autoridad que uno tenga depende de si ha pasado por la muerte o la resurrección. No hay nada en nosotros mismos que nos establezca como autoridad espiritual. De manera que si alguien reivindica alguna cosa por sí mismo, difícilmente esa persona sea realmente una autoridad delegada por Yahweh. Todo depende de la gracia, la elección, la resurrección. Todo viene de afuera, todo es externo, por así decir, sobre todo externo a nuestro viejo hombre, porque en realidad todo debe pasar únicamente por el nuevo hombre. Para uno caer en el orgullo, tiene que degradarse realmente y sumirse en profundas tinieblas y profunda ceguera. Sabemos que eso puede suceder, ¿sí? Si dependiera de nosotros mismos, ninguna vara va a florecer, ciertamente, aunque tuviera años para poder hacerlo, ¿sí? Lo difícil hoy es encontrar una persona que se postre y reconozca que es igual a los demás y al mismo tiempo que acepte cargar con el peso de esa autoridad.
Cuando Aarón vio que su vara había reverdecido, debió de ser el primero en sorprenderse. Debió postrarse, ¿no es cierto?, con lágrimas en adoración al Adón. Él acababa de salir de una rebelión, no nos olvidemos. Y yo me imagino la noche que puede haber pasado a Aarón pensando, ahora por lo que hice con el becerro, me va a ser quitada la posición. Ojo, porque esto también fue una prueba para Aarón. Toda esa noche debe haber sido terrible para él, ¿no es cierto? Porque, bueno, son personas que estaban todos en la carne, tenemos que entender eso. Aún así, el padre lo acaba confirmando en su puesto, porque Aarón había sido el que Yahweh había escogido. Ese es el punto que tenemos que entender todos. Es un punto muy importante. Los elegidos, o que todos, ¿no es cierto? Podemos tropezar, ciertamente, pero eso no nos hace caer de la mano del Padre. Y ese es un problema que mucha gente se olvida y patean a los que están en el piso caídos o tropezando, ¿no es cierto? Bueno, no se hacen esas cosas porque siguen estando en la mano del Padre, Él los va a levantar, ¿no es cierto? Así que esa es la posición que hay que tener siempre. Entonces, él acababa de salir de esa rebelión y ciertamente debe haber sido sorprendido. Aarón era igual al resto del pueblo de Elohim, la única diferencia era Yahweh, nada más que Yahweh colocado en él. Después de esta experiencia otros podrían engañarse, ¿no es cierto? Pero Aarón no. Él comprendió que toda autoridad espiritual proviene de Elohim y lo vemos manifestado en la postura que asumió cuando la muerte de sus dos hijos mayores. Hoy debemos darnos cuenta de que no hay motivo alguno de jactancia. Tener la autoridad no es cosa de jactarse ni es cosa de envidiar, porque es una posición muy delicada y peligrosa para la persona misma. Tenemos misericordia porque a Elohim le agradó darnos su misericordia. No somos competentes en nosotros mismos para emprender este ministerio, sino que nuestra competencia viene de Elohim. No seamos suficientes en nosotros mismos como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Elohim, dice Corinthians en el capítulo 3. Es contradictorio que alguien afirme que vive delante del Adón y no sea humilde. Realmente es una gran contradicción. Es una osadía, necedad muy extrema que habría tenido el burro. Imagínense la osadía que habría tenido el burro si hubiera pensado que cuando Yahshua estaba entrando en Jerusalén, las alabanzas estaban dirigidas a él porque él estaba cargando, ¿no es cierto?, a Yahshua. Vendrá el día cuando veremos cuán vergonzosamente nos hemos comportado en muchas situaciones, ¿no es cierto? Tratando de atraer hacia nosotros algunas migajas de esa gloria, aunque sea a veces más, pero a veces algunas migajas de esa gloria hacia nosotros. Aun si anhelamos esa gloria, porque anhelarla por el Padre bueno, debemos tener presente que nuestra gloria está en el futuro y no en el presente. Y Yahshua les dijo, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, campos, por causa mía y de la buena noticia, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, aún con persecuciones, y en la era venidera la vida eterna. En Mordejai capítulo 10. Todos los hermanos y hermanas jóvenes deben aprender a ser humildes, a no pretender dar el paso más largo que la pierna. Cuando digo jóvenes ya saben que no me refiero a edad, sino a crecimiento, ¿sí? Y a someterse siempre a su voluntad en todo. La excusa de no es todo el pueblo santo es una falacia. Sí, ya lo hemos visto. Es una terrible falacia. Todo el pueblo había sido separado, pero Yahweh claramente había separado a los levitas en cargos especiales. Él los digitó, digamos, ¿no? Y a Aarón y a su familia para el sacerdocio. Los rebeldes eran levitas, pero usaron torcidamente la situación. No todo el pueblo había sido separado por Yahweh. El problema radicaba en que Yahweh solo hablaba por Moshe y la gente no creía que eso fuera así. Por eso se atrevieron a poner en duda sus palabras y aseguraron que no era verdad. Todo el pueblo es santo. Al decir esto, ponían a todos, nivelaban a todos en el mismo nivel. La verdad es que no todo el pueblo lo era y por eso habían perdido el derecho de la primogenitura. Si hubieran sido todos santos, no habrían sido castigados
poquitito antes. En la actualidad el caso es diferente. Todo el pueblo es santo, pero no todos están dando frutos. Y cuando hay rebeliones y divisiones, mentes separadas, no estamos actuando en el Ruach. Sometámonos a Él en todo, tanto los que ejercen autoridad como los que deben ejercer su misión, porque eso es lo que Él desea. ¿Sí? Y es lo que haremos si estamos en resurrección y no en nuestro viejo hombre. Recordemos que no podemos seguir adelante sin el arca. No pensemos que por haber aprendido algunas lecciones espirituales somos diferentes a los demás. Todo depende de la gracia de Elohim, todo proviene de Él. No podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Aarón sabía que Elohim hizo que su vara reverdeciera. No había sido él, ¿no es cierto? Porque esa obra no puede, solamente puede efectuarla un poder sobrenatural. Debido a esto, Elohim habló a los israelitas y te habló también a Aarón. De ahí en adelante, Aarón ya supo que su servicio se cimentaba en que la vara había reverdecido y no en él mismo. Él había sido elegido. Ese recuerdo ciertamente lo debe haber apoyado en muchos momentos en los cuales habrá dudado a lo largo de su vida. Si queremos servir a Elohim hoy, debemos darnos cuenta de que nuestro servicio está basado en la resurrección y esa resurrección se basa en Elohim y no en nosotros. Shalom, Carla, Katy, César, bienvenidos. ¿Qué es la resurrección? La resurrección es todo aquello que no proviene de nuestro ser natural, sí, o sea, nuestro viejo hombre, ni de nosotros mismos, ni se basa en nuestra capacidad. Sobre todo las cosas no se basa en nada de lo que ya sabemos, de lo que hayamos aprendido naturalmente. La resurrección se refiere a lo que está más allá de nuestro alcance, lo que no podemos hacer nosotros y que sucede en nuestro nuevo hombre. A cualquier vara se le pueden tallar algunas flores, pintar de colores, pegar algunas flores de papel, pero nadie puede hacerla florecer. Nunca hemos escuchado que una vara pueda reverdecer y florecer después de haber sido usada por décadas como vara. Esta es la obra de Elohim, ¿no es cierto? Ninguna mujer puede dar a luz después de que se ha cerrado su matriz, pero Sará tuvo un hijo después de cerrársele esa matriz. ¿Sí? Esta fue la obra de Elohim, por lo tanto Sará tipifica también la resurrección. La resurrección manifiesta que nadie puede hacer nada por su propio esfuerzo, sino por medio de Elohim. No tiene importancia alguna si uno es más inteligente o más elocuente que otro. Si uno tiene alguna espiritualidad, esa espiritualidad no proviene de nosotros mismos, sino de la obra de Elohim. Supongamos que Aarón hubiera sido lo suficientemente necio como para decirles a los demás: mi vara es diferente a la de ustedes, es más fina, más dura, es más derecha, por eso reverdeció. O sea, habría sido reverendamente insensato. Si pensamos que somos diferentes a los demás, eso sería una terrible necedad. Incluso si hay algo diferente en uno, es el resultado de la obra de Elohim. De cualquier manera, la resurrección indica que todo proviene de Elohim. El nombre Yitzhak significa risa, ¿no es cierto? ¿Por qué llamó Abraham a su hijo Risa? Lo hizo por dos razones. Primero, Elohim le prometió a Abraham que Sara daría a luz a un hijo. Cuando ella escuchó esto, se rió, ¿no es cierto? Lo cual era apenas natural. Cuando se miró a sí misma, no pudo hacer otra cosa que reírse. El tiempo de concebir había pasado, su matriz estaba cerrada. ¿Cómo iba a poder ella dar a luz? Pensó que era imposible. Por eso se rió cuando Elohim le dijo a Abraham que ella tendría un hijo. En segundo lugar, un año después, cuando Sara dio a luz a un hijo, ella se reía de alegría. Ahora sí, se reía de alegría, pero eso es, por eso justamente Elohim le puso por nombre Yitzhak, que quiere decir risa. La primera vez que ella se rió, lo hizo pensando en lo imposible que le parecía la promesa. La segunda vez se rió porque descubrió que había sido posible, justamente. Si uno nunca ha experimentado la primera risa, no podrá experimentar la segunda. Si nos hemos percatado de nuestra propia incapacidad, no podremos experimentar el poder de Elohim. ¿Sí? Tenemos que darnos cuenta de que nosotros mismos
no podemos hacer absolutamente nada, pero eso tampoco cierra las puertas para Yahweh. Entonces, Sarah se conocía a sí misma muy bien, estaba consciente de que no podía concebir, pero tan pronto vio la obra de Elohim pudo reírse y esta vez de alegría, ¿sí? Así que la resurrección significa que Elohim nos da algo que no tenemos en nosotros mismos. Las escrituras testifican una y otra vez que el hombre no puede hacer nada por su cuenta, pero muchas personas piensan que pueden, ese es el problema. En lo relativo al sacrificio, si algunos se ríen de sí mismos reconociendo que no pueden llevar a cabo la tarea que les es propuesta, se reirán nuevamente diciendo yo no lo hice, pero he visto con mis ojos que el Adón lo hizo por mí, lo hizo a través mío, me usó y no sé cómo hizo, pero lo hizo. Si hay alguna manifestación de la autoridad, nosotros debemos decirle, Adón, tú hiciste esto, no fui yo, porque no somos nosotros. La resurrección indica que uno no puede hacer lo que Elohim lo hace todo. Y los que se oponen a él serán silenciados porque la obra de Yahweh siempre dará fruto. Eso es lo que nos diferencia. Su obra siempre dará fruto. Los que se oponen a él, bueno, serán silenciados porque no se pueden oponer a una evidencia tan grande, ¿no es cierto? Yahweh normalmente no habla, sino que simplemente muestra los frutos. Por eso nos pide que observemos esos. Es él, ¿no es cierto?, el que hace crecer y no sus autoridades delegadas. No nos olvidemos de eso. Así que no debemos oponernos a él a través de los que él coloca. La resurrección es el principio eterno del servicio. El principio de todo servicio yace en esa vara que reverdeció. Elohim devolvió las 11 varas a los líderes, pero guardó la vara de Aarón dentro del arca como un memorial eterno. Esto significa que la resurrección es un principio eterno en nuestro servicio a Elohim. El siervo de Aarón debe haber muerto y resucitado, y esa no es obra nuestra. Elohim da testimonio a su pueblo reiteradas veces de que la autoridad para servirlo se basa en la resurrección, no en el hombre. Todos los servicios ofrecidos al Adón deben pasar por la muerte y resurrección a fin de que sean aceptables delante de Elohim. La resurrección significa que todo es de Elohim y no de nosotros. Todo está hecho en nuestro nuevo nombre y no en el viejo, por lo tanto no reivindicamos absolutamente nada. Si los que tienen un alto concepto de sí mismos no conocen el significado de la resurrección, por más que tengan palabras externas, en muchos casos pueden decir muchas cosas, pero los frutos son los que muestran todo. Nadie debe equivocarse al pensar que puede hacerlo todo por sí mismo. Si un hombre continúa pensando que tiene capacidad, que puede hacer algo y que es útil, no sabe lo que es la resurrección. Todavía no ha pasado por allí. Tal vez sepa la doctrina, sepa la razón, tenga el resultado de la resurrección, lo comprenda, ¿no es cierto? Pero no conoce la resurrección porque no la ha vivido, no la ha experimentado. Todos los que conocen la resurrección perdieron toda esperanza en sí mismos y saben que no pueden hacer nada solos. Si mientras permanezca la fuerza natural, no habrá lugar para que el poder de la resurrección se manifieste. Y por eso es que el viejo hombre debe morir. Mientras Sara podía tener un hijo, Yitzhak no vino. Todo lo que podamos hacer nosotros pertenece a la esfera natural, pero lo que es imposible para nosotros pertenece a la esfera de la resurrección, porque es como Yahshua dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Elohim todo es posible. El poder de Elohim no se manifiesta en la creación y por medio de ella, sino en la resurrección y por medio de ella. Cuando el poder de Elohim se manifiesta en la creación, no necesita ser precedido por la muerte. Lo creado no necesita nada que lo preceda, pero todo lo que provenga de la resurrección necesita, sí, ciertamente, algo que lo preceda. Si un hombre puede sobrevivir por lo que posee, no ha experimentado la resurrección. La resurrección necesita la muerte primero. Si la capacidad del hombre radica en lo que tenía anteriormente, o si es lo que era antes y no ha cambiado, no tiene la resurrección. Debemos reconocer que no podemos hacer nada, ni ser nada, ni tener nada, ¿sí? Somos como un perro muerto. Si reconocemos esto y hallamos que hay todavía algo vivo en nosotros, esa es la resurrección. Justamente, la creación no necesita haber pasado por la muerte, pero la resurrección requiere que caigamos postrados delante de Yahweh y confesemos, no puedo hacer nada, no soy nada, no tengo nada, esto es lo que soy. Si puedo dar algo a otros es porque tú me lo diste primero.
porque si no, no puedo hacer nada. Si puedo hacer algo es porque tú lo haces por medio de mí. Si algo es Él en nosotros, no somos nosotros, y eso es morir a la carne. Una vez que nos postramos delante del Adón, todo lo que tenemos vendrá a ser la obra de Elohim en nosotros. En lo sucesivo no vamos a estar equivocados, ya que vamos a reconocer que todo lo que está muerto es nuestro y que todo lo que está vivo pertenece a Elohim. Cada vez nos vamos dando más y más cuenta. Debemos distinguir claramente entre el Adón y nosotros. Todo lo que tenga que ver con la muerte pertenece a nosotros sin duda. Todo lo que se relacione con la vida pertenece al Adón. El Adón nunca se confunde, pero nosotros sí nos confundimos a menudo. Uno debe llegar al final de sí mismo para convencerse de su total inutilidad. Después de que Sara dio a luz a Yitzhak, no fue tan necia como para pensar que ese hijo era producto de su fuerza. No dijo, mira, ahora yo soy la supermamá. El burro no debe equivocarse al pensar que la proclamación de Lozana del pueblo estaba dirigida a él. El burro no se le puede ocurrir eso. Elohim tiene que llevarnos al punto donde no confundamos lo que procede de él con lo que sale de nosotros. Para eso somos expuestos. Todo aquel que está en una posición de autoridad debe tener esto presente y no debe equivocarse jamás al respecto, sino debe haber ningún malentendido acerca de la autoridad, porque esta procede de Elohim y no de nosotros. Somos solamente guardianes de la autoridad. Solo quienes han visto esto son aptos para recibir esa autoridad delegada. Hermanos y hermanas, cuando nos preparamos para la obra, no debemos ser necios pensando que tenemos alguna autoridad innata. Tan pronto como violemos el principio de la resurrección, perdemos la autoridad, perdemos la posición, perdemos todo. Cuando tratemos de exhibir la autoridad, la perderemos porque no tendrá respaldo. Una vara seca solo puede exhibir muerte, pero cuando uno está en resurrección, tiene autoridad y porque esta autoridad descansa en la resurrección y no en la vida natural, ¿sí? Como dice, tenemos ese tesoro en vasos de barro. Recordemos eso porque ese punto es importante. Si nos recordamos todo el tiempo que somos vasos de barro, no nos vamos a gloriar por el tesoro que cargamos. O sea, el tesoro está allí, pero el tesoro es la gloria, no los vasos de barro. Lo que Shaul presenta aquí concuerda con esta enseñanza. He pensado muchas veces que Shaul describe un hermoso cuadro en este capítulo. Él se compara con un vaso de barro, compara con un tesoro el poder de la resurrección que está en él. Si es como el ungüento precioso contenido en el frasco de alabastro, ¿no es cierto? Él sabía perfectamente que él era como un vaso de barro y que el tesoro que tenía dentro era la excelencia del poder, no él, ¿sí? Hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Shaul dijo que el poder de la resurrección es un tesoro y que es sobremanera grande. Estas son palabras francas de un hombre sincero, el cual lo describe muy bien con la expresión la excelencia del poder. Luego añade que él estaba atribulado pero no angustiado, debido a la eficacia del tesoro. En sí mismo no tenía salida, pero con el tesoro sí. Él era perseguido, pero por el tesoro no era nunca abandonado. Estaba derribado, pero por el tesoro no estaba nunca destruido. Él era oprimido en todo aspecto, pero por el tesoro no estaba angustiado. Por un lado actuaba la muerte y por el otro la vida. Aunque la muerte nos asedia constantemente, la vida es producida en nosotros. A medida que la muerte opera, se manifiesta la vida, ¿sí? En Corintiín Bet, en el capítulo 4 y 5, se revela el centro del ministerio de Shaul. Lo único que encontramos es el principio de la muerte y la resurrección. Todo lo que hay en nosotros es muerte y todo lo que está en el Adón es resurrección. Toda la autoridad que se vea en nosotros entonces proviene de Elohim, no de nosotros mismos. No debemos equivocarnos en este punto. Necesitamos ver claramente que toda autoridad viene del Adón, entonces debemos respetarla y ejercerla correctamente. Estamos aquí en la tierra con el único fin de mantener su autoridad. Si estamos discutiendo, no la estamos manteniendo, estamos discutiendo contra la autoridad. Si no estamos aquí para ejercer nuestra autoridad, ya que la autoridad no nos pertenece. Cada vez que confiamos en el Adón se despliega verdaderamente la autoridad y obtenemos el respaldo, pero cuando expresamos la vida natural somos iguales a cualquier otra persona y carecemos por completo de autoridad. Solo lo que procede de la resurrección puede ejercer la autoridad, ya que ésta se basa en aquella y no en el hombre. Solo lo que, ninguna vara común puede ser puesta
delante de Elohim. Solo una vara que está en resurrección puede ser guardada dentro del arca para siempre, ¿no es cierto? Todas las otras varas estuvieron colocadas en la presencia y sin embargo todas fueron descartadas excepto una, y esa fue guardada dentro del arca. Esa es la gran diferencia. La única vara que va a entrar en el reino es la vara que haya reverdecido. Sin resurrección no hay reino. Esta es la vida de la resurrección madura. Solo quienes son maduros en la vida de resurrección pueden actuar en calidad de autoridad delegada por Elohim. Así que cuanto más expresemos esa vida de resurrección, más autoridad ciertamente tendremos. Bueno, chicos, ahora habiendo terminado, shalom, Jorgito. Vamos en unos minutitos, les paso el link y abro el Meet, ¿sí? Así charlamos un poco de lo que hemos visto. Shalom a todos.